en Radio Espacio Cieslac por Radio Torreón 96.3 FM. Hoy jueves 10 de agosto corresponde a la Escuela Normal Superior de La Laguna, cursos intensivos y modalidad mixta, coordinar este espacio educativo. Estamos a unos cuantos días de que los maestros, al menos los maestros de educación básica, inicien sus labores, lo que se conoce como el Consejo Técnico Escolar. Va a ser una semana intensiva, según la información que tenemos, una semana intensiva en torno al nuevo modelo educativo, que es un modelo educativo muy cuestionable y que está a discusión, está a debate, y hasta la próxima semana inician los alumnos clases, ¿no?, normales. Pero esta parte, el lunes 14 de agosto, los maestros se reintegran a sus escuelas, a un curso intensivo en torno al nuevo modelo educativo, el aprender a aprender, etcétera. Aquí hemos analizado y hemos discutido mucho al respecto. De entrada, bueno, un modelo educativo que se presenta después de la reforma educativa, ¿no? Un monero mexicano, Patricio, publicó por allí un cartón donde una persona le dice a un funcionario de la SEP: oye, ¿pero qué no era primero el modelo educativo? Y le responde el funcionario: o sea, aquí no estamos en Finlandia, aquí primero ponemos el pavimento y luego el drenaje. Entonces está bien interesante esta discusión. Y por cierto, hablando de moneros, falleció esta semana el gran caricaturista mexicano, educador de millones, entre los cuales me incluyo y entre los cuales nos incluimos muchos maestros de la Escuela Normal Superior, el gran Eduardo del Río Ríos, michoacano, de Zamora, Michoacán. Falleció estos días a la edad de 83 años, y por supuesto que siempre que muere uno de los grandes de la cultura nacional, pues se impone resaltar que el mejor homenaje pues es conocer su obra, ¿no? Conocerla, difundirla y seguir difundiendo ese pensamiento crítico. Y hablando de pensamiento crítico, pues hoy vamos a hablar acerca de la maestría en pedagogía crítica, y nos acompaña aquí en la cabina el profesor Félix Fraire Castañón. Él es catedrático de la maestría en pedagogía crítica. Profesor Félix, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. El profesor Félix Fraire es catedrático de la maestría en estos momentos, ha sido catedrático de las licenciaturas en la escuela normal, y se encuentra con nosotros para hablar de una maestría única en su tipo aquí en la región, una maestría en pedagogía crítica, por supuesto con características distintas a otros posgrados, a otras propuestas. Y bueno, profesor Félix, platíquenos un poquito, de entrada, ¿no?, cuando hablamos de pedagogía crítica, ¿a qué nos estamos refiriendo, ¿no?, para las personas, los maestros interesados que van en esta maestría en pedagogía crítica? ¿Pero a qué nos referimos cuando decimos pedagogía crítica? Bueno, la pedagogía crítica tiene dos soportes. Una de ellas, si pudiéramos ver un poquito hacia atrás, aparece como la pedagogía que desde los pueblos antiguos llamaban la conducción, la enseñanza, y que después con los grandes pensadores acomodó el término en pedagogía para la enseñanza y la educación, en términos generales. El asunto de la pedagogía crítica, cuando ya se agrega este último concepto, es para revisar analíticamente la enseñanza, para revisar con conjeturas, con historia, con teorías que han abordado a lo largo de los siglos los educadores, de tal manera que no quedarse con el solo hecho educativo, no quedarse con el solo hecho
muy técnico de aprender a aprender o aprender a hacer, sino al mismo tiempo que se aprende, se está transformando el sujeto criticando lo que estaba pasando anteriormente. Un poco los muchachos de secundaria y de bachillerato, ellos aplican la ley de la negación de la negación. De buena manera, ningún estudiante de secundaria acepta que le digan niño. Bueno, ya hay una pequeña observación crítica, aunque no sistemática. Pero entonces la pedagogía crítica intenta abordar bajo un bagaje teórico, metodológico, con muchos pensadores interesantes del siglo pasado y sobre todo latinoamericanistas como Enrique Dussel, como Paulo Freire, como otros más, tratar de decir, bueno, vale la pena ser pedagogo, vale la pena aplicar pedagogía, valgo la pena como educador, vale la pena la programación que tengo, estoy dirigiéndome bien a aquellos, se me está olvidando el contexto social, ¿qué está pasando? Y empieza la pedagogía crítica a abordar sistemáticamente el sistema y empieza a revisar, a analizar y a proponer. Fíjese que ahora que estamos hablando de Ríos, Eduardo del Río, uno de los primeros libros que leí de él fue El fracaso de la educación en México. Y en este libro él nos habla de lo que él llama la escuela activa. Y recuerdo que varios de los autores o de los grandes pedagogos que él señala me llevaron luego a revisar su obra, ¿no? Y entre ellos hablaba de Paulo Freire. Y Paulo Freire hacía una crítica a lo que él llamaba la educación bancaria, es decir, el maestro como el poseedor del conocimiento que solo lo va a pasar al alumno, que actúa como una vasija, ¿no? Pues educación bancaria, un banco de datos, te voy a pasar la información. Y Paulo Freire, él propone una educación distinta, una pedagogía distinta, una pedagogía centrada sobre todo en el diálogo, ¿no? Y donde la realidad es objeto de estudio, es objeto de análisis y sobre todo de transformación, ¿no? La idea va a ser la transformación de la realidad. Y bueno, entonces estamos hablando de una maestría en pedagogía crítica. Quiere decir que en esta maestría hay análisis de la realidad, ¿no? Hay análisis de la realidad, es un entorno dialógico. Y bueno, una pregunta que se impone entonces formular: ¿qué trabajos en ese sentido hay en la maestría en estos momentos? Bien, hay todo un universo para abordarlo, este aspecto. Muchos pensadores, especialmente sudamericanos, tienen 30 años abordando críticamente, y ahí entra la pedagogía crítica. Hay una realidad construida, que luego esa realidad no es la realidad objetiva. La realidad construida tiene que ver con lo dominador y dominado, con la dominación y el dominado. Ahí empieza la pedagogía crítica a establecer un camino de estudio. Bien, la realidad construida hasta ahora para el estudiante de secundaria y de bachillerato, ¿quién fue construyéndola? ¿Con qué arquitectura epistemológica se fue haciendo ese gran edificio que parece la realidad real? Muchos, incluso maestros, hemos hablado de vámonos a la realidad. Sí, hay que ser realistas, ¿no? Decimos. Hay que ser realistas, no me lleves allá, porque la teoría no me lleva a ninguna parte. Sí, bueno, ¿cuál teoría? Lo que pasa es que cuando en las aulas metemos el concepto de poder, alguien que tiene el poder está aplicando una realidad construida
a quien está al otro lado. Sí, sí, sí. Pero esa no es la realidad objetiva, es la realidad construida que el sistema ha ido creando y muchos educadores hemos ido abordando. Dice, no, muy bien, que hagan marchas, que griten y todo. ¿Y la escuela? Es decir, nos están diciendo, y la realidad construida no le vas a entrar bien. De ahí que los conceptos dominación. ¿Le parece, profesor, si vamos a un corte? Vamos a un corte y regresamos. Volvemos. Nos quedamos en No, no hay problema. Esto es interminable, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, si le metemos esos conceptos, ya la realidad se va a dar cuenta, ¿no? A ver, el profesor representa poder. ¿Cuál poder? Ahora, no solo eso, el profesor democrático puede ser tirano, puede ser dominador, puede ser que haga depender. Una de las críticas que yo he visto y que en muchas ocasiones son ciertas, que fuera de la escuela el profesor puede ser de un rollo muy crítico, ¿no? Pero entra al salón y se vuelve Aquí de la pedagogía crítica tiene que entrar. ¿Cuál es el constructo que hace al profe doble? Todos en este país y en este mundo de ahora, claro, somos dos cosas distintas. Pero si el profesor no se entera de que es un opresor, un oprimido opresor, introyectó al opresor, que él, por ejemplo, él es portador de significados en español, en matemáticas, en biología, en historia. Se vuelve significante. Significante es el centro de la atención de los muchachos. Pero si lo sujeta, ya pasó a ser opresor, simbólico. Y el sistema lo va a ver bien. Ese profesor es bueno. Sí, exacto, muy buen empleo. Sí. Pero él, dándose cuenta o no, está contribuyendo. Yo creo que tenemos que abordarnos solamente, y ahorita hay que decirlo, luego que nos ven en línea, no solamente pedagogía crítica. Regresamos, estamos dialogando con el profesor Félix Fraire Castañón. Él es catedrático de la maestría en pedagogía crítica de Gómez Palacio. Luego nos platicará las características de esta maestría, pero estamos abordando un tema bien interesante. Estamos hablando, bueno, ¿qué es la pedagogía crítica, no? Y en esta pregunta, antes del corte, nos hablaba de la realidad construida. ¿Puede continuar con esto, la realidad construida? La realidad construida es una realidad que tiene como origen el fenómeno de la dominación. Un proceso muy largo pero seguro, en donde aparece un poderoso intelectual o no que domina y que empieza a ser más fuerte que los otros. Y probablemente esto tenga connotaciones hasta religiosas, educativas, políticas, filosóficas, porque luego es construido como el gran otro, el que puede mucho, y entonces la gente le da valores así. La realidad construida va a tener un largo proceso en la historia, largo proceso que tiene que ser revisado en términos filosóficos. La pedagogía crítica, que hoy está en la maestría, aborda esos terrenos para tratar de ver la realidad construida frente a lo realmente objetivo. No vaya a ser que yo como docente, sin entrar en pedagogías críticas, o por lo menos en pensamiento crítico, crea que lo correcto es la realidad que yo voy abordando. Pero que el muchacho entonces que reprueba, el muchacho que no va a la escuela, ese no está metido en la realidad y hay que integrarlo, como el funcionalismo filosófico lo dice. A lo mejor él está en la realidad objetiva y yo estoy en la realidad construida. Y como es dominante la realidad construida, yo lo quiero traer acá para educarlo, cultivarlo,
hacerlo un hombre de bien, pero en la realidad construida, que es una realidad muy fuertemente de dominados y dominantes, pero sobre todo más dominadora, de tal manera que esa realidad construida se vuelve el camino y la ruta del de la dominación. Esa es la fuente que nos puede llevar a entender qué está pasando con el mundo de hoy. Una realidad construida frente a una realidad olvidada, la realidad objetiva. Sí, sí, sí. Y que no hemos podido verlo ya. Por eso, ¿cuál es la realidad construida que el hemisferio norte está planteando? El hemisferio norte capitalista está planteando a los pueblos de África, de América del Sur, de Latinoamérica, de los asiáticos, bueno, pues que su realidad construida es el Edén. Sí. Ese es lo que le sirve a todos. Incluso los medios masivos de comunicación contribuyen como combustible, como combustible cultural a que esto sí se crea. Entonces la realidad construida va a tratar de decir, los otros son bárbaros y salvajes, y nosotros somos civilizados, progresistas y altamente desarrollados. Sí. Entonces, esa realidad construida ha entrado a México durante muchos años. Sí. ¿Y qué ha hecho? Si es de afuera, colonizar. Esa es parte central del debate en pedagogía crítica. La colonización. Sí. Pero la colonización hoy tiene que ser revisada también, la colonización educativa, la colonización religiosa, la colonización cultural, la colonización ideológica. De tal manera que soy colonizado por otro que construyó una realidad y entonces la difundo. Me convenzo y difundo porque ya estoy colonizado. Habrá muchas formas de colonizar. En este país, Carlos Ornelas, un escritor que entra en conflictos con el auditorio y con otros, él dice que en qué momento el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación pensó en colonizar a las escuelas, pensó en colonizar el aparato educativo, pensó en colonizar yéndose a los municipios, a los cabildos para deporte y educación, y yéndose a educación básica, y yéndose a educación en general. Pero cuadros que fueron construidos en el aparato sindical fueron al aparato educativo y colonizaron. Fueron los que colonizaron y empezaron a trabajar en tal sentido. Quizá algunos de ellos están oyendo lo que estamos abordando. Sí. Algunos son protagonistas. Yo no creo que no estén preparados. Muchos de ellos están preparados. Yo no creo que no tengan experiencia. Lo que yo creo es que son portadores de una colonización, Sí. que no aborda el estatus educativo, sino que se lleva lo que aprendió a la arquitectura de las oficinas educativas. Y que va a seguir pensando que él es parte de un conjunto y entonces va a esperar la línea. Esto no le va a ayudar porque no es el único que está ahí adentro, también los universitarios están intentando hacer lo mismo, los técnicos, los de los tecnológicos y otros más. Probablemente se pluralice con los cambios que estamos observando, pero mucho me temo que un tsunami llamado reforma educativa que vino del exterior, Sí. Muchos conceptos, y ahora el nuevo modelo que se sabe que el nuevo modelo no llega y el otro no se va, el viejo. Entonces, esta es una contradicción que pedagogía crítica está obligada a llevar a la mesa. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que estos temas tienen que debatirse, tienen que cuestionarse. Y fíjese, ahora que está hablando de esta colonización, bueno, Paulo Freire
habla de la introyección, ¿no? La introyección del opresor. Dice que inconscientemente introyectamos al opresor y nosotros en algunos escenarios podemos ser los oprimidos, ¿no? Pero luego al llegar al aula de clases como maestros podemos convertirnos en el opresor, ¿no? El que le niega valor a los saberes de los educandos, el que niega que tengan saberes incluso, el que cuestiona o menosprecia esa realidad de la que usted hablaba, la realidad objetiva. Y esto me hace pensar en algo que yo he visto mucho en las escuelas, ¿no? De pronto se vino ese discursito de que los alumnos no tienen valores y que ya no hay valores, y se queda uno sorprendido, ¿no? En la escuela en que laboro, la Escuela Secundaria Técnica número 59 del Ejido La Luz, me ha llamado la atención actividades que implican solidaridad, que implican comunicación, convivencia, y me llama así la creación de la comunidad, y me llama mucho la atención cómo se involucran los padres de familia, cómo se involucran los alumnos, etcétera, y luego dices, ah caray, ¿cómo que no hay valores, no? Y ahora, ¿de qué valores estamos hablando? Yo creo que cuando uno señala esto de que los alumnos no tienen valores, o que los chavos no tienen valores, pues estamos hablando desde esta realidad construida de la que usted habla, ¿no? Y he visto también en las escuelas un comentario que se formula de manera muy acrítica, ¿no? Es que los padres no se interesan por sus hijos, ¿no? Y aquí en el programa hemos hablado mucho al respecto, ¿no? De pronto se encuentra uno cuando te involucras en la realidad objetiva, pues te encuentras con padres de familia que salen a las 6 de la mañana a sus trabajos, vuelven a las 7, 8, ¿no? Entonces, hablar de que no se involucran. Pero luego yo he platicado con varios compañeros en este sentido. A ver, espérame un poquito. Cuando dices que no se involucran, ¿a qué te refieres? Y sorprende los indicadores, ¿no? Los indicadores son que no van a las reuniones, por ejemplo. Digo, caray. Entonces, creo que ahí es donde podemos hablar de la necesidad, de la pertinencia y del gran valor que tiene una maestría en pedagogía crítica aquí en la región, ¿no? Una maestría que bueno, supongo yo, que lleva a cuestionar toda esta realidad que estamos hablando, esta realidad construida, e incluso la realidad objetiva, conocerla, interpretarla y transformarla, ¿no? Para a su vez ir a las escuelas, ir a las comunidades y trabajar en este sentido, no ser coherentes lo que decimos con lo que hacemos, ¿no? Por ahí va también, entiendo, esta idea de la maestría en pedagogía crítica. Naturalmente, la pedagogía crítica no va a abusar del concepto crítica y autocrítica. Se puede empezar, y nosotros lo estamos intentando en la maestría, sobre cuestionar, sobre interrogar, sobre conjeturar. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Inclusive, en la maestría en pedagogía crítica tiene un punto de partida en Chihuahua y ya está asentada en La Laguna. La maestría en pedagogía crítica tiene destinatarios, tiene posibles interlocutores. Por ejemplo, los maestros en movimiento en la región lagunera. Esa emergencia que aparece en 2016-2017, espontánea, con ganas de decir, hey, ¿qué pasa? Yo no me gusta esto, no me gusta esto. Y salen a la calle, ya viejos y jóvenes. Esos son interlocutores de alta calidad. Otros interlocutores son aquellos que están luchando por los derechos de las mujeres, aquellos que están luchando por los derechos de los campesinos, los derechos de los jóvenes que no tienen entrada a las escuelas. Esos son los interlocutores con los que vamos a ver. La maestría crítica, a mi juicio, era ya esperada, si se quiere, fragmentariamente, con los que están estudiando en la normal superior y en otros lugares, en la UPN, etc. Pero, por ejemplo, cuando cuestionamos algunas cosas, los padres
no colaboran. Yo quisiera escuchar a los padres, quisiera escuchar a sus hijos, quisiera escuchar a sus vecinos. Porque si no colaboran conmigo es porque soy un interlocutor que no lo ven, ¿dónde me van a ver? Ya se acabó el maestro rural que caminaba por las calles, que iba a buscar puerta por puerta a los futuros estudiantes. Entonces ya es otra escuela, es otro universo. Entonces siempre habrá que preguntar. El otro asunto de que no hemos podido cambiar, lo dice Pablo Freire y otros. A ver, aquí hay 81 años de reforma agraria en la laguna, el reparto de tierras. Pero ¿cómo es posible que no haya avanzado el modelo colectivo y otras formas económicas y culturales? Sí avanzó gracias a que era aliado el maestro de ellos y ellos del maestro. Pero ocurrió que en la estructura mental estaba colonizado por el latifundista, estaba colonizado por los pensamientos del dueño de la hacienda, de la iglesia que estaba por ahí. Él estaba colonizado. El ejidatario que toma la tierra no tenía en su estructura mental un patrón cultural más que ese, y los días y la década siguiente le demostraron que él ya se estaba convirtiendo en el patrón, y él ocupaba compañeros de su comunidad, pero él se sentía el patrón en resurrección, porque no tuvo otro patrón cultural. Esto es lo que tenemos que hacer también como pedagogía crítica: ir a los padres, ir a los jóvenes, ir más allá, y que los jóvenes nos digan a dónde vamos a ir. Tenemos que tomar la calle otra vez, pero la calle que está alrededor de la escuela, la calle que está al último allá. Pedagogía crítica pretende recuperar esos espacios sociales, porque a lo mejor ahí está la realidad objetiva y no la realidad construida. Fíjese incluso cómo hemos introyectado esto de la realidad construida, ¿no? De pronto uno escucha la famosa triada, ¿no? Yo lo veo mucho en tesis de diferentes escuelas que trabajamos con educación. Y cuando se habla de la famosa triada, se refiere a maestros, alumnos y padres de familia. Y yo siempre me he preguntado, ¿y la comunidad? Pero después del corte, ¿no? Comentamos después del corte, volvemos. Es bueno abundar. Es que todo lo que suena en colectivo, todo lo que suena en comunidad, hay una tendencia mundial del capitalismo neoliberal, transnacional, todo lo que huela a eso como concepto cultural. Nosotros no lo podemos combatir saliendo a las calles con mucha masa, ¿verdad? No podemos, porque no estamos ahí, pero podemos abordar el debate cultural, ¿verdad? Que esa es la chamba nuestra. Inclusive no aceptan que hay una sociedad desigual, y la pedagogía crítica tiene que entenderse por eso. No somos una sociedad igualitaria. La sociedad construida, la realidad construida nos miente. ¿Sí? Ya somos iguales, yo aborto también ella, yo abortamos todos. No, es que ese no es el mundo. Si tenemos una sociedad de gran desigualdad, abordemos de por qué esa sociedad no solamente es una sociedad construida con patrones culturales, es una sociedad explotadora, dominante, que mete vocablos simbólicos. Entonces, las nuevas cosas van a llegar. Tenemos que abordarlo así. Yo voy a abordar un debate que ya empecé hace semanas. Y si los que no van a la escuela van a ser nuestros esclavos de los que sí fuimos a la escuela. Y entonces, como yo fui a la escuela, le pedí un título, ¿no?
Y te lo dicen, oye, no, usted no es aquí, es acá. Usted tiene que dar en la universidad. ¿Cómo acá? Hoy, una de las principales causas de muerte de los Usted va a controlar estos individuos. humanidad. Porque se matan en la escuela. Y eran compañeros de salón en primaria. Ese fenómeno de la lucha de clases o del clasismo, en donde no hemos entrado, que acaso, la materia de desarrollo de los adolescentes, nomás lo vemos en la escuela. Sí, exacto. ¿Qué adolescentes los otros no son? Los demás son mejores. Sí. Regresamos aquí en Radio Espacios y Slack por Radio Torreón 96.3 FM. Estamos conversando con el profesor Félix Freire Castañón, catedrático de la maestría en Pedagogía Crítica, que se ofrece en la ciudad de Gómez Palacio, en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de La Laguna, cursos intensivos y modalidad mixta. Estamos tocando temas bien interesantes, profesor. Y salió un tema en el anterior segmento acerca de cómo hemos introyectado ciertas actitudes, ciertas conductas y por supuesto cómo usamos el lenguaje a veces muy apresuradamente, ¿no? Porque finalmente el lenguaje refleja una ideología, refleja ciertos valores, los valores en este caso de una clase dominante, podemos señalarlo así. Y bueno, decíamos que se escucha mucho en las escuelas esto de que es que los padres de familia no se interesan por la educación de sus hijos. Sí, pero luego vas a la realidad objetiva y te das cuenta que es compleja, ¿no? Salarios muy bajos, horarios muy extensos y muy extenuantes, condiciones de trabajo extenuantes. Y esto me lleva a pensar también en lo que usted señalaba, ¿no? Que me pareció bien interesante. Quizás también se debe a que no hay procesos colectivos, ¿no? Yo a estas alturas estoy convencido de que para hablar de una conformación, de una comunidad, pues hay que generar procesos. No se da así nada más, ¿no? Sino que hay un esfuerzo por generar procesos, hay situaciones que nos van a conjuntar. Está el ejemplo clásico en nuestro país del terremoto del 85, ¿no? Donde surge la sociedad civil, lo dice Ricardo Monsiváis en los días del terremoto, pero porque había una situación y se generaron ciertos procesos, ¿no? De colaboración, de apoyo, de solidaridad. Aquí hemos hablado de Luis Raceto, ¿no? Que habla del factor C, ¿no? La comunicación, la cooperación, etcétera, que desembocan en la comunidad, forman una comunidad. Entonces nos parece que lo que tenemos que impulsar pues son procesos, ¿no? Y ahí me dio mucho gusto, profesor Félix, acompañar a algunos estudiantes de la maestría en Pedagogía Crítica hace algunos meses, si no me equivoco, fue por enero, si no me equivoco, a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde están otros alumnos de la maestría en Pedagogía Crítica, pero allá en el CELAPEC, si no me equivoco, el Centro Latinoamericano de Pensamiento Crítico, que lo dirige, si no me equivoco, Rigoberto Martínez Escárcega, un doctor que aquí estuvo con nosotros, estoy platicando con él, y me llamó mucho la atención los trabajos que están realizando los alumnos, ¿no? Se trató de mesas de trabajo donde cada quien hablaba sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Y un alumno de aquí de la región hablaba sobre una investigación que estaba realizando, bien interesante esta investigación, sobre la relación entre la alimentación de los estudiantes y el aprovechamiento o el desempeño académico. Esto me pareció bien interesante porque luego son temas que no se abordan. Pues por supuesto que la alimentación es muy importante. A mí me llama la atención ver a niños muy pequeños, hablando de 2, 3 años, ya tomando refresco, por ejemplo, ¿no? Comiendo golosinas, etcétera. Dice uno, caray, se supone que debe haber otro tipo de alimentación. Pero esto también tiene que ver con educación, tiene que ver con una formación. Bueno,
Y me llamó la atención otro tipo de propuestas que no nos alcanzaría el tiempo para hablar de ellas, pero sí lo que me queda claro es que hay un esfuerzo por interpretar la realidad, por conocerla y pues por transformarla, ¿no? En Ciudad Juárez, por ejemplo, una estudiante de esa ciudad decía: mi investigación, y que va a ser el motivo de mi tesis, tiene que ver con las personas que trabajan en maquiladoras y al mismo tiempo pues hacen el esfuerzo de estudiar, ¿no? ¿A qué se están enfrentando? Y dije, ah, caray, me parece bien interesante, ¿no? Usted hablaba fuera de aire, pues que aquí también hay muchos esfuerzos por construir comunidades, ¿no? Tenemos a familiares de desaparecidos. Yo he invitado a mi escuela a personas de estas asociaciones a que vayan y hablan con los padres de familia, y ellos van muy gustosos. Tenemos a maestros en asistencia, tenemos muchos grupos que ahí están trabajando, ¿no? Entonces, nos gustaría, profe, que nos hable un poquito, usted como catedrático, ¿qué es lo que están haciendo los alumnos de la maestría en estos momentos? Yo entiendo que hay varias etapas, ¿no? Y aquí quizás ya se impondría hablar pues de las características de la maestría, ¿no? Si no me equivoco, está dividida en módulos, ¿sí, verdad? Sí, y desde el primer momento que ellos entran ya están haciendo un proyecto de investigación, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los alumnos? Primero, la maestría ya en los hechos nos va a tener que proponer, estamos impulsando eso, de que tengamos rupturas epistemológicas cada quien, que tengamos que romper con lo que es una mochila de la realidad construida, que es enorme, para empezar a buscar salidas cada quien y en colectivo, en el grupo que está ahí, acerca de lo que hemos estado haciendo hasta ahora y con quién hemos dialogado. Por ejemplo, hay compañeros que han estado dialogando mucho tiempo doblemente, con un programa que le impone la SEP y con un conjunto de estudiantes que van todos los días, pobrecitos. Ajá. Y entonces ese es lo que le llamamos en psicología, en psicoanálisis, conocimiento de doble entrada, que va a provocar un problema, pero eso se ve ya en la práctica. Ahora, esta es una región muy especial, la región lagunera. Entonces, el contexto socioeducativo al que van abordando desde el primer semestre es el de aquí, no es el de Ciudad Juárez, no es el de la montaña de Durango, no, es el de aquí, ni es el DF, es el de aquí. Y de esa manera, pisando tierra, van a encontrar al otro, ya ir rompiendo a través de teorías como el freudomarxismo, la escuela de Frankfurt, la presencia de Enrique Dussel, es decir, escuchar y releer una vez más a Fray Bartolomé de las Casas como un crítico, que ellos empiezan a ver, ah, no, entonces yo sí estoy pisando una realidad real y la otra me la están diciendo que la pise. Sí. Y ahí va a empezar un conflicto que le va a permitir desbrozarlo, o sea, desatar ese nudo, se lo va a permitir la pedagogía crítica, porque va a ir a investigarla e investigarse a sí mismo. Y algo que ya vamos a entrar muy fuertemente con los que van a tercer semestre, es que el objeto de estudio tendrá que ser aceptado como sujeto, algo que no hace el funcionalismo, algo que no hacen muchos investigadores de educación. Ellos están pensando como el positivismo y el funcionalismo. Eres ajeno a esa realidad que vas a investigar. No, eres sujeto entre sujetos.
Sí, sí, sí. Que puede decir el estudiante, oiga, profe, ¿y por qué no me investiga mejor de esta manera? O sea, profe, yo lo estaba escuchando en matemáticas, pero ¿por qué no me investiga? Porque estoy viendo a aquella muchacha que me gusta. Sí, sí, sí. Esa parte nunca la hemos tocado. Y esa parte nos va a tocar a nosotros. Esa es una anécdota apenas. La anécdota a veces no es ciencia. Pero bueno, entonces lo que va a hacer es hacer una ruptura poco a poco, o como quiera. La va a hacer. Va a ir con los estudiantes a investigar. Va a ir a ver la otra realidad. ¿Sí? Lo más seguro es que el grupo de maestría reciba la influencia mía y la de los libros que le estamos llevando, las fuentes. Pero ellos, a su vez, me van a influir a mí. Esos de estudiantes de maestría son sujetos que me van a permear a mí, porque ellos van a donde yo no voy. Sí. La maestría no puede quedar intocada. Es como un libro que se subraya y se voltea y se camina y se aja. Sí. Así tiene que ser la maestría, permeada por el que la cursa. Sí. Y cada generación va a ser distinto, seguramente. Y esos estudiantes que están abordando investigación en maestría en la pedagogía crítica van a ser salpicados por los muchachos, Sí. por los papás. Regresamos, profe, regresamos. Después del corte continuamos con este tema bien interesante. Volvemos. Hay algo interesante. Los últimos trabajos. Lacan es el invitado especial de la maestría. Sí. Ah, sí. Sí. Él dice, pues sí soy psicoanalista, pero espérense, a ver, ¿cómo ve Eric Fromm y cómo ve Jürgen Habermas y cómo ven otros al psicoanálisis? Quiero leerlos a través de los ojos de ellos. Pues llega un momento en que él dice algo que tenemos que meternos muy bien con el tiempo. Espero que con la maestría crítica. Me dan mucha tranquilidad. Y si yo voy a la escuela como si fueran un... Y si ellos, o varios de ellos, van a ser los conductores o los co-conductores de mi clase, entonces tenemos que cuestionar la clase. Sí. Porque está preparada solo para que el profesor la imparte. Sí. Entonces tenemos que cuestionarla y decir, y hay un libro de José Saramago que se llama El hombre duplicado. Y el hombre duplicado dice, no, me estoy teniendo fracasos en la historia. Y entonces a los muchachos les meten, ahora vamos a estudiar historia al revés. Ahí está el maestro. ¿Cómo que al revés? Vamos a empezar por el presente, en el pasado, hasta donde lleguemos. ¿Por qué? Pues porque venimos del pasado al presente y nunca llegamos al presente. Cuestionado por los muchachos, cuestionado por él. Regresamos aquí en el último segmento de Radio Espacio CIESLAC, aquí por Radio Torreón 96.3 FM, y platicábamos antes del corte con el profesor Félix Fraire Castañón, catedrático de la maestría en Pedagogía Crítica, acerca de este involucramiento que tiene que haber de los estudiantes de la maestría con la realidad y con los alumnos, ¿no? que están allá en las escuelas, y conocerlos, conocer su realidad, conocer su contexto. Y esto me lleva, profesor, a pensar, me vino a la memoria, en un libro que me transformó, ¿no? Hay libros que nos marcan por completo. Y bueno, voy a abusar, son dos. Uno de ellos es el poema pedagógico, por supuesto, de Makarenko, que yo creo que a muchísimos nos ha marcado en la vida. Y el otro es Alumnos de Barbiana, Cartas a una profesora. Pero de Cartas a una profesora, Alumnos de Barbiana, me encantó el libro y me marcó muchísimo, porque es escrito por los alumnos. Creo que cualquier persona interesada, nos quedan unos días de vacaciones, ¿no? Y es un libro pequeñito, pero muy, muy profundo en su contenido. Son muchachos que le están diciendo a la maestra
Oiga, usted quiere enseñarnos geografía, mujer, pero nosotros no sabemos todos los nombres de los árboles de aquí de nuestro pueblo, de aquí de la casa, tenemos lleno los frutos, y usted no nos pregunta nada de esto, no nos escucha, y nos ponen exámenes como si nos tuvieran un odio tremendo, ¿no? Entonces, uno sigue viendo esa realidad, la sigue viendo ahora. Recientemente han salido los resultados en estos días, por ejemplo, ¿no? De los concursos de oposición, de promoción, etcétera, para maestros. Oye, son exámenes de más de 8 horas incluso. Se me hace inhumano. Y podemos hablar en estos momentos de deshumanización y de esfuerzos por volver a humanizar, ¿no? Fernando Sabater lo dice bien interesante, hay un libro que a mí me parece bien interesante, El valor de educar, donde dice que la característica esencial del humanismo es el esfuerzo por buscar el razonamiento, razonar. Ahí debe estar el énfasis. Y de pronto se da cuenta uno que en estos momentos se promueve incluso lo que no es razonable, ¿no? Por ejemplo, acaba de sacar el INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un artículo de Silvia Esmel, que es por cierto expresidente, donde dice que los alumnos viven en condiciones de pobreza, y que esa pobreza repercute en el mal desempeño académico. Lo dice uno, caray, pues que el INE haga una investigación en este sentido, pues está tremendo, ¿no? Es una realidad que los maestros conocemos, pero luego se da uno cuenta de que el tema de fondo es la desigualdad. Si uno se da cuenta, esta misma señora Silvia Esmelques pues gana alrededor de 200,000 pesos mensuales, y los papás de esos niños de los que hablo pues han de ganar, ¿cuánto se le antoja? 2,000, 3,000 pesos mensuales, 4,000 pesos mensuales, algo mucho, ¿no? Entonces, pero eso no le quita a la señora y a los funcionarios del INE hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces yo creo que la maestría en pedagogía crítica también tendría que ir en el sentido de humanizar y buscar la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Por ahí va siguiendo esto de Paulo Freire. Y bueno, profe, a las personas interesadas en incorporarse a esta maestría, si no me equivoco es una maestría de 2 años o 2 años y medio. 4 semestres. 4 semestres. Bien. ¿Y cuáles son las características de la maestría? Presencial, en línea, mixta. Platíquenos un poco para las personas que estén interesadas en incorporarse, cuándo inicia la maestría, etcétera. Yo vengo aquí a acompañarte para disuadir, para convencer a través de este medio a compañeros que vayan a la pedagogía crítica. Tengo mucho interés en eso. La otra es que la pedagogía crítica tiene varios abordajes, pero bueno, formalmente el tercer semestre, que ya es el grupo adelantado, inicia el día 19 su nuevo semestre, su tercera parte en la investigación, que tiene contenidos interesantísimos porque se universaliza el análisis a partir del tercer semestre, la globalización y la educación, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, y 19 de agosto reinician sus actividades el grupo que ya está ahí. El día 2 de septiembre es el punto de partida para los de nuevo ingreso, a los que están invitados todos los maestros. Y de todas las profesiones, ¿no? Sí, aquí ya no solamente serán normalistas, aquí pueden ser de otras instituciones educativas que deseen y tengan apetito intelectual, repito, apetito intelectual de ir a abordar esto, sí, que viene a dar respuesta a una serie de inquietudes y problemáticas. Es importante, por supuesto, que estén trabajando, de ser posible, en una escuela pública o privada, pero bueno, ellos estarán ahí. Queremos decir que no es solo eso, no es solo el inicio de una maestría,
alguien puede llegar y decirle a la institución, a la asociación civil, al centro educativo, oigan, yo solo tengo tiempo para este semestre. ¿Puedo estar aquí? Oigan, yo soy técnico. Yo no. Oigan, yo soy alguien que está en el Centro de Integración Juvenil. Yo soy alguien que está en una biblioteca X. En INEA. ¿Puedo estar aquí? Por supuesto, usted tendrá derecho a un diploma. Y si decide, después de convencerse en el camino por sus compañeros, por sus ideas, continuar ahí y dice, oigan, ya me piqué, ya me gustó, ahora quiero ver si puedo entrar al segundo así como soy. Sí, tú serás para una especialización. Se retira al año, es una especialización. Sí, sí, sí. Antes fue un diplomado. Y trataremos de que la comunidad del tercer semestre y del primero se integren en un colectivo, que dialoguen entre ellos. Yo sí debo decirlo en este medio, a lo mejor el más persuasivo no soy yo, creo que es el estudiante que está estudiando allí. Sí. Está estudiando y eso nos va a dar, pero además, por lo que acabas de decir, Ulises, precisamente la primera lectura de los primer días que vamos a abordar la maestría en pedagogía crítica son los alumnos de Barbiana. Qué barbaridad. Ellos están invitados especiales y a ellos hay que escucharlos, porque a nosotros nos cimbró en décadas pasadas. Sí. Nos hizo sentir que la Laguna, con sus escuelas del medio rural, con las escuelas por cooperación que fundaron los maestros de los 50 y 60, con las escuelas técnicas agropecuarias, con las de los ranchos, es Barbiana. Sí, Lo que pasa es que no nos hemos dicho que escriban. Sí. Ahora, Macarenco es la segunda lectura. ¿Qué fenómeno encontramos ahí? Nos reencontramos, uno y otro se encuentran y empieza cada quien a dar su opinión. ¿No es acaso la escuela secundaria de Zaragoza Sur un espacio pariente de donde estaba la escuela de Macarenco? Sí. El Centro de Integración Juvenil, el internado Francisco Zarco de Gómez Palacio, no es un macarenquito. Sí lo es, y a lo mejor me quedo corto en muchos lugares, porque la realidad construida nos puede estar maniatando. Yo lo digo y se lo digo a muchos compañeros que luego me veo en la gran capital cultural, que es la cafetería del Hotel Calvetti. Un saludo para los compañeros de la mesa. Yo siempre les he dicho, qué bonita se ve la educación desde aquí. Mira qué bonito todo. Pero cuando fuimos ser acá por Tlahualilo, Chávez y San Pedro, las escuelas no tenían árboles, las escuelas no tenían agua, las casas no tenían puertas. Bueno, pero la realidad, vamos a confrontarla. Sí. Una y la otra, ¿cuál es la supuestamente realidad y la realidad real? Me parece que había que abordar por ese lado. Todo el mundo está invitado a ir frecuentemente, porque me acaba de informar el profesor Bermúdez que vamos a construir un seminario permanente. Excelente. Contigo, con otros más, incluso con campesinos. Perfecto. Con colonos, a los que le debemos pues lo que son. Sí, totalmente de acuerdo. No, y tengo entendido que si alguna persona quiere ir de oyente, Desde luego. puede hacerlo. Y bueno, este de oyente lo ponemos entre comillas, porque si quiere participar, ahí está, no es dialógico. A lo mejor el oyente soy yo. Sí, exacto. No, y pues hablaba Paulo Freire, ¿no? Hablando de Paulo Freire, del silencio activo. El que aparentemente está nada más ahí oyendo. No, hay un silencio activo. Cuando le toque hablar, bueno, ahí nos va a sorprender y nos va a aportar muchísimo. Bueno, y antes de retirarnos, queremos informarles que por trabajos de construcción del Metrobús Laguna, a partir del miércoles 9 de agosto y hasta el lunes 14 de agosto, el próximo lunes, se cerrará temporalmente un carril del tramo de Boulevard Revolución en el cruce con la calle 24 y Enrique Treviño.
pues hay que considerar rutas alternas, ¿no? Hasta el lunes 14 de agosto, por construcción del Metrobús Laguna, va a estar cerrado ahí un tramo, ¿no?, del Boulevard Revolución. Hay que estar atentos. Y bueno, para las personas interesadas en inscribirse en esta maestría en Pedagogía Crítica, que inicia el 2 de septiembre, pues pueden comunicarse con la licenciada Claudia Dávila al teléfono 8711-89-8119. Repito, con la licenciada Claudia Dávila al teléfono 8711-89-8119. O si gusta dirigirse directamente a la Escuela Normal Superior de La Laguna, solicitar informes. Y también en la página de Facebook de la Comunidad Centro Educativo, allí le podemos dar más informes. Y bueno, ya para irnos despidiendo, profe, a mí me parece bien interesante la maestría en Pedagogía Crítica, en las oportunidades que he tenido de acompañarlos, las lecturas, yo lo he señalado en otros momentos. Yo sí soy libresco, soy un bibliómano y un bibliófilo, y de pronto se encuentra uno con que están leyendo a Michel Foucault, ¿no?, con que están leyendo a Paulo Freire, a Pierre Bourdieu, a Henry Giroux, a Michael Apple, a Freud, a Eric Fromm, etcétera, ¿no? Y yo he tenido oportunidad de conocer otros posgrados donde me parece que la problematización, el desafío intelectual es pues menor, ¿no? Es menor, y porque tiene que ver más con modas. Lo señalamos en un programa anterior. De pronto se vienen modas pedagógicas y hay que estar muy atentos, ¿no? Decía Dante Alighieri en la Divina Comedia que vosotros que tenéis la mente sana, guardaos de los mensajes que se esconden tras los versos enigmáticos, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que a los maestros nos piden evidencias, y eso está tremendo, ¿no? El maestro está más preocupado por las evidencias que por el aprendizaje de los chavos, más preocupado por el examen, más preocupado por enseñar a los alumnos de acuerdo a lo que va a venir en el examen, y pareciera que hoy se buscan buenos empleados y no buenos maestros. Entonces la maestría en Pedagogía Crítica va por otro lado. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo, espero que no sea la última vez. Si quiere mandar algún saludito. Bueno, yo diría que la pedagogía crítica es una ruta alterna, una buena ruta alterna. Estamos esperando esto, y esto va a abordarse de alguna manera. La ruta de la pedagogía crítica probablemente sea el efecto mariposa. Eso es lo que yo deseo en lo personal. Yo estoy en contacto con mis hijos, hablamos de todo esto, con mis alumnos. Pues yo primero hago muchos amigos y luego vamos a dialogar. Probablemente, como lo dije en el Congreso Educativo en la capital de Durango, pasemos de la dialéctica a la analéctica. Excelente, perfecto. Gracias, maestro, y gracias a ustedes, estimados radioescuchas, por habernos sintonizado este jueves. Nos escuchamos la próxima semana en la Escuela Normal Superior de La Laguna, cursos intensivos y modalidad mixta. Les da las gracias. Hasta entonces.